Buenas tardes, chicas, otra vez juntas, otro viernes juntas, y damos gracias a Dios por este tiempo, por un viernes más, para conocerle un poco más a nuestro Salvador. Y queremos pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo, donde Claudia nos va a compartir lo que ella preparó para nosotras, lo que Dios habló a su corazón. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo hermoso, donde vamos a estar todas frente a ti, escuchando tu palabra. Que nos hables, te pedimos y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con ustedes, chicas, Claudia. Buenas tardes, amigas, hermanas queridas. Le doy gracias a Dios por este nuevo encuentro, juntas ante la palabra de Dios, y antes de empezar quisiera dejar este tiempo en sus manos, en las manos del Señor. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, te pido en especial que tú estés hablando a mi corazón, a nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, penetre en lo profundo de nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pensando en este tiempo donde una enfermedad nos vino a cambiar la vida, y pensando en esta enfermedad y en sus síntomas, y me puse a pensar en dos de ellos, muy característicos de esta enfermedad: la pérdida del gusto y del olfato. Algo extraño, ¿verdad? Yo conozco una persona que por un accidente perdió el sentido del gusto y del olfato, y puede vivir, pero se pierde un montón de cosas, se pierde de saborear y disfrutarlo, porque come igual, pero no le encuentra disfrute a eso, a las comidas, ¿no? Y a los perfumes tampoco. También recordaba el video que Graciela nos mostró el otro día de Nick Vujicic, este hombre, este muchacho joven que nació sin extremidades, con todo un potencial pero sin extremidades. ¡Qué tremendo! ¿Cómo lo superó? Solamente en Cristo. Y entonces me ponía a pensar en 5 sentidos parecidos a los que vivimos en nuestro cuerpo, pero 5 sentidos espirituales. Y también los vamos a estudiar así: el gusto, el oído. Vamos a empezar por el sentido del gusto. Yo hablaba del asado y del helado porque a mí son dos cosas que me fascinan. Y cuando podemos disfrutarla, ¡ay, qué delicia! Desgraciadamente hay otras cosas que pueden satisfacer los sentidos, pero no son buenas. Estamos viviendo en una generación muy particular que está muy arraigado en ella esto de satisfacer los placeres y nada más, como que es lo básico, es lo único y nada más. En Santiago 5:5 habla de esto, de una generación que disfruta de todos los placeres terrenales y también es disoluta, es decir, que no tiene moral. Lo describe pero tremendamente. Yo se los leo rapidito. Dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Pero es decir, es una satisfacción de los placeres de los sentidos, nada más. Así se caracteriza nuestra generación hoy en día. Qué tremendo que es esto, porque realmente no se detienen hasta poder satisfacerse en todo sentido. Acompáñeme a pensar en Romanos 7. Romanos 7 nos va a contar de una vivencia que tenía el apóstol Pablo con sus dos naturalezas, y es lo que nosotras vivimos hoy en día. Romanos 7, 21 al 23. Dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Acá estamos hablando del deleite que tenía Pablo con la ley de Dios. Nuestra mente quiere obedecer.
pero a veces nuestros miembros, nuestro cuerpo se niega a obedecer. Entonces es la misma lucha que tenía acá el apóstol Pablo, pero fíjense cuál era su factor de victoria. El 24 y 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está considerando que es un miserable por esta lucha que está enfrentando, esta lucha que a veces, si lo pensamos en nosotras mismas, perdemos. En esta batalla perdemos ¿cuántas veces? Y sin embargo, acá el apóstol dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte era una forma de castigo que tenían en aquel tiempo, que le pegaban, le ataban un cuerpo de una persona muerta a otra persona, y este cuerpo obviamente del muerto se comenzaba a descomponer, y los gusanos iban comiendo el cuerpo del muerto y iban comiendo el cuerpo de la otra persona viva que estaba pegado a él. Era terrible, terrible. Entonces el apóstol Pablo dice que este cuerpo de muerte, que es el pecado en nosotros, le hace doler, le cuesta horrores. Y nosotras, pensando en esto, tenemos como pegadas a nosotros nuestra concupiscencia, nuestra carne que batalla con nosotras cada día. Pero ¿cómo termina el 25? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y acá tenemos el porqué de la victoria. No estamos solas en esta batalla. En esta batalla tenemos al Señor Jesús de nuestro lado, en nosotras mismas, y al que vamos a acudir y tenemos que acudir permanentemente para vencer a nuestra carne. Y acá yo puse en Salmos, vamos a ver en Salmos 1, fue un versículo hermoso. Es un versículo hermoso que lo tuve que estudiar hace muchos años. Y dice del 1 al 3, Salmo 1 del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En 3 versículos nos está hablando el Señor. Primero, somos bienaventuradas, y en el 2 dice, si nos deleitamos de día y de noche en la ley de Dios, en la palabra de Dios, si nos aprendemos a deleitar. ¿Y cómo aprendemos? Comenzando a leerla, a disfrutarla, y van a ver que día a día le vamos a poder sacar mucho más provecho, y nos vamos a realmente a aferrar a la palabra y a disfrutarla y a deleitarnos. Y dice ahí, termina diciendo el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol plantado al lado del agua tiene vida, su follaje es verde, puede hacer sombra, puede dar para sí vida y para el resto también. Después dice que da su fruto en su tiempo, fructifica, y su hoja no cae, no se va a secar. Y todo lo que hace prosperará. Qué hermoso resultado de deleitarnos en Dios, de deleitarnos en la palabra de Dios. Ahí también en Salmos, archiconocido, el Salmo 37:4. Salmo precioso, me encanta. 37 dice, no es el 37, sí, el 37:4. Estoy equivocada, acá lo encontré. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si yo me deleito en el Señor, Él me va a dar mis deseos, va a conceder esas peticiones que yo le hago en oración, porque yo estoy cerca de Él. Me deleito en su palabra, me deleito en su compañía, y yo estoy cerca y Él está cerca de mí. Él me va a dar las peticiones de mi corazón. Y dice el Salmo 16, ahí cerquita también, Salmo 16,
11 dice: me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia del Señor, si yo me estoy deleitando en Él, voy a estar con un gozo y una plenitud, una satisfacción que no se logra con otras cosas. Y estoy deleitándome a la diestra, a su derecha, cerca de Él para siempre. Qué belleza esto deleitarme, disfrutar como si estuviera realmente comiendo algo sabroso y disfrutarlo, pero lo disfruto a Él. Qué maravilla. Después pensaba en el otro sentido, el del olfato. Qué hermoso que es cuando podemos tener uno de esos perfumes preciosos que son tan caros hoy, pero que son persistentes, que cuando uno pasa deja atrás de uno un halo y todo queda el perfume en el aire de ese perfume precioso que nos pusimos, que es caro, pero es tan especial. Me hace acordar a los jazmines. En Buenos Aires, el tiempo de Navidad florecen los jazmines, jazmín del país se llaman, unos jazmines grandes, muy perfumados. Y realmente siempre relaciono la Navidad y los jazmines. O los azares, esas florcitas de los naranjos, también que florecen en Buenos Aires para septiembre. Y siempre lo asocio. Nuestros perfumes o muchos perfumes llegan a nosotros y los relacionamos como parte de nuestros hechos en la vida. Qué lindo que es eso. Pero también podemos pensar en algo. A veces caminamos por la montaña, acá que tenemos unos paisajes preciosos, y hay algo o un animal muerto o algo en descomposición y realmente le quita el brillo a ese lugar precioso. Qué importante que es el perfume. Entonces yo pensaba, vamos a un momento en que un perfume fue el protagonista además de Jesús. Juan 12, todos conocemos este párrafo, lo hemos estudiado. Juan 12 del 1 al 3 dice: 6 días antes de Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Qué hermoso esta escena cuando María le hace esa ofrenda al Señor Jesús, ese gesto de adoración y de amor que inundó ese perfume que era carísimo, era muy fino, inundó toda la casa, pero se quedó también no solo en la memoria, sino también en el cuerpo de Jesús, y quizás ese perfume lo acompañó en la cruz. Y yo me ponía a pensar que en ese momento que él ya no tenía nada más, quizás un poco de ese perfume de la adoración de María, en representación de todos nosotros, los que ahí íbamos a ser salvos por su sacrificio, quizás le pudo, con esa pequeña y suave presencia de ese perfume, dar un poco más de fuerza y decir: por aquellos voy a morir. Me encanta este pasaje de ese perfume precioso que pudo acompañar al Señor en la cruz, donde nadie más podía estar. En Efesios 5:2 dice: y andad en amor como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese sacrificio de Jesús en la cruz venía a ser como el sacrificio del Antiguo Testamento que exigía Dios para
cubrir el pecado por diferentes ofrendas. El sacrificio de Cristo fue perfecto, fue definitivo, y su muerte se elevó hacia el Señor, hacia el Padre, hacia Dios, como un sacrificio de olor fragante que satisfizo todos los requerimientos de justicia del Señor. ¿Cuántas cosas tienen que ver con el perfume? Ese olor fragante. Pero acompáñenme a 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2:14, este versículo me gusta mucho. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Saben por qué me gusta? Porque está diciendo que yo puedo manifestar con mi presencia y viviendo a Jesús de la manera que debo vivirlo. Puedo llevar ese perfume del conocimiento de Cristo a todo lugar donde yo esté. Es que lo debo hacer. Yo debo vivir de tal manera en adoración, en obediencia a Jesús, que yo lleve el perfume de Cristo a donde vaya. ¿Qué quiere decir con el perfume de Cristo? Que no puedan resistir que yo hable de Dios, que yo desde mi vida, desde mi testimonio, presente a Cristo. Nadie pueda decir que Cristo no está en mí y que yo no lo tape, no lo encubra, sino que realmente lo muestre y lo haga sentir a todo lugar donde yo esté. Qué tremenda responsabilidad, qué preciosa figura que está poniéndonos acá el apóstol en este pasaje, que yo pueda deleitar a otros con la presencia del Señor, que yo pueda llevar a otros a la salvación, porque toda mi vida emana Jesucristo, y ese tiene que ser una meta en mi vida, que yo emane de todas formas al Señor Jesús. Por eso me gusta, tremendo desafío, ¿no? Pero es realmente una meta a la cual yo tengo que apuntar. El otro sentido, el oído. Vamos a Jeremías 7:23. Jeremías 7:23 dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Él nos está diciendo que Él nos manda a escuchar su voz, no que si queremos escuchar su voz. Es una orden, debemos escuchar su voz. Y entonces Él va a ser, le estaba obviamente hablando al pueblo de Dios, pero nos habla a nosotros, su pueblo, su Israel espiritual. Y seré a vosotros por Dios, y me seréis por pueblo, pueblo de Dios. Y andad, caminad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. No vamos a poder caminar en el camino que Él nos manda si no lo escuchamos. ¿Y cómo lo vamos a escuchar? A través de su palabra. Miren en Nehemías. Nehemías nos va a mostrar, Nehemías 9:17 nos va a mostrar qué pasó. Dice: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Hasta ahí. No quisieron oír. ¿Cuántas veces nosotras cerramos nuestros oídos? Cuando la palabra de Dios permanece cerrada, y muchas veces hay un poco de tierrita por encima, es que cerramos nuestros oídos para no escuchar la voz de Dios. ¿Y saben qué? A la larga, si no tenemos contacto con la palabra, nuestro corazón se va a endurecer y se va a poner como piedra, y cada vez vamos a poder escuchar menos la voz del Espíritu. Entonces nuestra responsabilidad para cumplir esa orden es abrir la palabra de Dios, es escuchar las enseñanzas que de una u otra manera estamos recibiendo
en este tiempo que a veces tenemos que estar encerrados en casa o podemos ir limitada cantidad de gente en la iglesia. Pero no cierres tu oído, abrí tu corazón, abrí tu celular, abrí tu compu y escuchá la voz de Dios en los diferentes mensajes que tenés a disposición. Vamos a Hebreos, otro pasaje hermoso que nos sigue hablando. Hebreos 2.1. Hebreos 2.1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¡Wow! Es necesario que oigamos a Dios, que con diligencia, con responsabilidad, con entusiasmo, ¿sí?, atendamos a las cosas que hemos oído, que nos están escritas en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos. Deslizarse es de a poquito irse. No es que nos caemos. ¿Saben qué? Irnos lejos de Dios nunca ocurre de un momento para el otro. Siempre es deslizarse lentamente, porque vamos dejando de leer la palabra, vamos dejando de hablarle a Él. Y entonces no nos vamos a ir dando cuenta, vamos dejando de hacer el devocional, dejamos de ver los mensajes y de a poquitito nos vamos deslizando hacia abajo. Y después podemos llegar a estar muy lejos de Dios y que casi va a ser inaudible su voz. No porque Él no quiera hablarnos, sino porque nosotros tenemos tan cerrados nuestros oídos y nuestro corazón tan duro que no lo vamos a poder escuchar. Puede ser que sea tarde. No porque vas a perder la salvación, no, porque va a estar tan deteriorada tu vida que posiblemente para volver atrás hacia el camino de Él vas a tener que atravesar mucho dolor y las consecuencias pueden llegar a ser tremendas. ¿Se puede volver? Siempre se puede volver al camino del Señor, porque Él siempre nos tiende la mano, pero puede ser muy, muy difícil. Y fíjense en Santiago, ahí cerquita. Santiago 1:19 dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Hasta ahí nomás. Pronto para oír, dispuesto para oír. Mis amados hermanos, como están alertándonos, necesitan oír la voz de Dios. Si no, se van a deslizar, como decía anteriormente este otro pasaje. Es necesario que escuchemos la voz de Dios. Abramos nuestros oídos, abramos nuestra Biblia. En otro pasaje que lo tengo acá, Romanos 10:17, dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no oímos por la palabra de Dios, nuestra fe se va a debilitar cada día más. La fe no la vamos a poder alimentar si no abrimos la palabra de Dios, si no leemos, si no memorizamos, si no hacemos permanentemente el devocional, si podemos hacer más estudios bíblicos. Solamente así, alimentándonos de la palabra, vamos a crecer y nuestra fe va a crecer. Y vamos a estar preparados para cuando vengan los problemas, no vamos a estar débiles. Los resultados de poder oír a Dios. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Si yo lo que escucho de la palabra de Dios, es decir, lo que leo, aprendo y lo obedezco, acá me dice una promesa: el Dios de paz va a estar conmigo. Y obvio que voy a tener paz porque yo estoy en armonía con lo que Él me dijo. Lo voy a tener a mi lado, no voy a estar lejos de Él. Después otro versículo, este está en Proverbios 1:33. Dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal.
Es decir, que si yo escucho la palabra de Dios, porque la estudio, la leo, la memorizo, habitaré confiada. Hermana, ¿estamos habitando confiada o realmente estamos viviendo en temor? Porque esas son luces rojas que nos están diciendo en qué condición estamos. Porque si yo escucho la voz de Dios, trabajo en mi mente la palabra de Dios, voy a estar confiada en este tiempo tan incierto que no sabemos qué va a pasar, cuándo va a terminar. Pero yo tengo que estar confiada porque cada día voy a escuchar la voz de mi Señor, ese Dios de paz que va a estar conmigo. Y voy a vivir tranquila, sin temor del mal, porque sé que Él se está haciendo cargo de mí y se va a hacer cargo. Tremendo el oír la palabra. Sigamos con el cuarto sentido, el sentido del tacto. Yo pensaba tener contacto con el Señor, practicando su presencia, tocar su corazón, buscarlo. Él está siempre, la que me voy soy yo. Entonces tengo que practicar la presencia de Dios, buscarla. ¿Y saben qué? Me acordé de 3 situaciones. Mateo, vamos al Nuevo Testamento. Mateo 8, 2 y 3. Todos pasajes súper conocidos. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, por el 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aquí el leproso, ¿se acuerdan que la lepra siempre es un ejemplo y un símbolo del pecado? Los leprosos vivían aislados de la sociedad, despreciados por ella, viviendo vestidos con harapos porque realmente estaban fuera de todo. Ni los tocaban. Sin embargo, él fue a Jesús. Él lo buscó a Jesús y le dijo que si quería que lo limpiara. Y Jesús le dijo, si yo quiero. Y me encanta porque el Señor Jesús no solo se acercó, sino que lo tocó. En ese momento de desesperación que podemos estar viviendo hoy en día, si lo buscamos al Señor, no solo lo vamos a encontrar, sino que vamos a sentir su toque maravilloso, su caricia. ¿Cuántas veces hemos sentido la caricia del Señor y a veces no nos dimos ni cuenta? Volvé atrás en esos momentos difíciles y pensá en todos esos tratos especiales que tuvo el Señor. Esas fueron las caricias del Señor, especiales para vos y para mí. También en Mateo, vamos a Mateo 9, 20 al 22, otro pasaje que me encanta. Dice Mateo 20 al 22, 9, del 20 al 22. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ella estaba enferma, desesperada. En otra parte paralela a este pasaje decía que se había gastado todo lo que tenían los médicos y nada la había curado. Entonces supo del Señor Jesús y ella fue en búsqueda de Él. Y entre medio de la multitud, ella dice, aunque sea le voy a tocar un poco del manto. Y era tanta su fe que ella dijo, tocó el manto y Dios, el Señor Jesús, sintió que salió poder de Él. Y entre la multitud le decía a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Y ellos le decían, ¿pero cómo? Si estás apretado por todos. Él sintió que poder salió de él. Y después la encara a ella. Y ella, pobre, tenía temor. Y él le dijo, no tengas temor. Sos salva de este azote, le dice en el otro párrafo. Qué hermoso. Qué hermosa la fe de ella. Desesperada, como lo último que le quedaba, fue y tocó el manto de él. Ya ella había intentado todo lo humanamente posible. ¿Cuántas veces nosotras, en vez de acudir al Señor en primer término, vamos y
hacemos lo que humanamente está en nuestras manos. Y como último recurso, vamos al Señor. ¿Cuántas veces lo hacemos? No tenemos que juzgarla a ella. Pero ella tenía la fe suficiente que aunque sea tocar su manto. Nosotras a veces ni el manto tocamos y nos quedamos solo con lo humano y nos equivocamos y no lo buscamos en primer lugar. Qué hermoso pasaje este, cuánto que nos enseña. El otro pasaje en Marcos 2, del 3 al 5, este también es reconocido. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Él estaba tan mal que ni podía personalmente, pero la fe de ellos, de él y de sus amigos, los hizo buscar a Dios. Y llegó el poder de Dios, no solo sanando, sino salvando a él y a los amigos. Buscar a Dios, el contacto con él, eso es lo que debemos buscar. Realmente necesitamos buscar la presencia de Dios cada día a través de su palabra, en la oración, pero no dejarlo como el último término. Fíjense en Santiago, vamos a Santiago 4:8, Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acerquémonos nosotras a Dios, y Él se acercará a nosotros. Él siempre está dispuesto, pero el camino lo tenemos que nosotros ir a Él a buscarlo. Pecadores, limpiad las manos, santifiquémonos y vayamos a Él con las manos limpias en santidad. Y nosotros, dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La persona de doble ánimo es que está siempre dudando. Hoy está bien, mañana está en un bajón. Purificámonos, purificate si tu vida es así. Hoy estás bien, mañana en un pozo. Busca afirmarte en las promesas de Dios. Trabaja con la palabra de Dios y en oración para que tu fe crezca. Porque si sos de doble ánimo, evidentemente tu fe no está sana. Y por último, me voy a parar un poquitito en el último, y me parece quizás el más importante de todos los sentidos, que es el sentido de la vista. La vista, estaba pensando en una persona ciega. No puede percibir lo lejano, lo profundo, los colores. Pensemos en una persona que nació ciega. No conoce los colores, no conoce la belleza de la luz. Puede sentir el calor del sol, pero no conoce la luz de un atardecer, el horizonte, el mar. Lo puede escuchar, pero no lo puede tocar, pero no puede saber cómo es. No lo puede recordar si nació ciega. Es tremendo, ¿no? Y pensar que nosotros éramos así. Yo puse algunas cosas que el paralelismo con un ciego de nacimiento. Andábamos a tientas en la vida. A ver, cuando se corta la luz y no hay luz en ningún lado, por más que andemos en nuestra casa, tenemos que andar tocando a ver dónde estamos. No vemos con claridad absolutamente nada. Andamos como en tinieblas, ¿sí? Estábamos refiriéndonos a nosotros sin Cristo. Andábamos en peligro, con peligro de caer, de tropezar, de lastimarnos y aún morir. Vivíamos bajo el poder del enemigo, que es el rey de las tinieblas. Solo podíamos percibir lo que teníamos adelante, y esa es la realidad de un ciego espiritual.
Solamente esto que hablamos al principio, satisface su deseo en ese momento, porque no percibe más allá, está ciego. Su mente, como dice la palabra que vamos a ver, está entenebrecido, está en tinieblas. Y no considerábamos más allá. El futuro muchas veces no existe porque no se razona bien. Busquemos Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas estaba nuestra mente, ajenos a la vida de Dios, así estábamos, por la ignorancia que en nosotros había, en ellos hay, por la dureza de nuestro corazón. Estábamos con nuestra mente en tinieblas, en oscuridad, no podíamos ver y metíamos la pata en cada pozo. ¿Por qué? Porque vivíamos en pecado. Entonces, hasta que Cristo no vino a nuestras vidas, no pudimos ver la luz. Ahí en Lucas 4:18. Vamos a Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es Isaías, que se cumplió en Cristo. Él vino a dar vista a los ciegos, que éramos nosotros, esclavas del pecado, oprimidas, ciegas, no podíamos ver. Y Él vino a darnos la vista, la libertad, y nos vino a desatar las cadenas que nos tenían presas. Y entonces yo acá sacaba algunas cosas que relacionadas a la vista y a la visión tenemos que tener en cuenta. Debo poner mis ojos en Jesús. Hebreos 12:2, maravilloso pasaje que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo? Salvarnos. Menospreciando, él sufrió la cruz por salvarme. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tengo que poner mi mirada en Cristo, porque Él sufrió todo para salvarme a mí. De que del pecado y al liberarme del pecado me dio la posibilidad de ir al cielo. Si hay alguien en este momento que está en tinieblas, que no conoce al Señor Jesús, querida amiga, te invito a mirar a Cristo. Cristo en la cruz murió con un solo propósito: morir en la cruz para perdonar mis pecados, porque si no yo iba a morir y no iba a poder ir con Dios. Tenía una eternidad lejos de Dios, en el infierno, por toda la eternidad. Pero Cristo murió en la cruz, como dice acá, sufriendo la cruz, menospreciando todo lo que le hicieron por amor a mí y a vos, para regalarnos el perdón, porque no tengo que hacer más que creer que Él ese día en la cruz murió en mi lugar y me da como un regalo el perdón y la vida eterna. Si nunca hiciste esta oración, te invito a decirle a Jesús en tu corazón: perdón por todos los pecados, reconociendo que sos pecadora y pidiéndole perdón, arrepintiéndote de todos estos pecados que uno sabe que hizo. Yo un día lo hice y recibí el perdón, no porque me lo merecía, no me lo merecía, pero Él decidió morir en la cruz por mí y regalarme el perdón. Y desde ese día que yo hice esa oración pidiéndole perdón, habiéndome arrepentido de mis pecados, Él limpió mi corazón, entró a mi vida y me dio la oportunidad maravillosa de ser su hija. Sigamos. El punto 2. Primero, mirar, poner los ojos en Jesús. Y yo pensaba, mi punto de partida es Cristo. Y eso me va a ayudar
para enfocarme en la meta, vivir apegada a Él, disfrutándolo a Él y proyectar mi camino tomada de su mano, pero primero habiendo puesto mis ojos en Cristo. Lo segundo, no mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque mirar hacia atrás va a detener mi proceso de crecimiento. A veces recibo a Cristo y hay pecados que son carga para mí. ¿Sabes qué, hermana? Si sos ahora mi hermana o hermanas, en Cristo tengo el perdón completo. Entonces no tengo que mirar atrás. Y también recordaba un pasaje que se los voy a contar. Aquí cuando el pueblo de Dios salió y pasaron un momento, ahí está en Éxodo, en Números 11 del 5 al 6. Y ellos estaban pasando problemas en el desierto, pero ¿saben qué? Se acordaban acá en esto hablaba de los pepinos, de los melones que comían en Egipto. Pero ellos eran esclavos en Egipto. Pero ¿qué pasa? Cuando yo miro hacia atrás, no miro la realidad. Miro lo que me conviene de ver y rescato de eso, oh, lo lindo que fue aquello, pero que en realidad no era lo bueno. Dejo de ver la verdad y tomo solamente lo que me conviene. Y también, ¿saben qué? Me estoy engañando. Después, otra cosa más, no mirar a las dificultades, porque las dificultades me deprimen. Yo tengo que mirar al Señor. Dice la palabra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba. Ahí en Colosenses 3, 2 y 3. Tengo que poner la mira en Jesús, porque Él va a cuidar de mí. Y entonces, después vamos a ver el punto 4 y el último. Acompáñenme a Hebreos 11, 26. Y ya estamos terminando. Vamos a ver, relativo al punto anterior, acá cerquita, tengo el 27, 11, 27, que dice, por la fe dejó a Egipto, está hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ahora vamos a entender, leyendo el 26, ¿qué es lo que dejó Moisés? Fíjense, el 25 y 26, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, que era del pueblo de Dios, pero se crió en el reino, junto al faraón. Él escogió reconocer que era parte del pueblo de Dios, que gozar de esos deleites temporales del pecado. Y hoy tenemos que hacer también esa elección cada día. No deleitarnos en estos deleites temporales del pecado, del mundo, sino que deleitarnos en las cosas del Señor. ¿Y por qué? Tenía por mayores riquezas, en su mente tenía Moisés el vituperio de Cristo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Para él era más valioso, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Moisés estaba mirando lo que le iba a dar de galardón el Señor, porque él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que también nos debe mover, poner la visión en las bendiciones, en los galardones que el Señor nos va a dar si somos hijas fieles. Qué impresionante es donde tenemos puesta nuestra mirada. Ahí vamos a enfocar nuestro caminar. Si le erramos de donde pusimos nuestros ojos, nuestro andar se va a equivocar de camino. Hermanas queridas, y a mí misma lo digo, tengamos presente estos 5 sentidos espirituales que nos dieron una forma de ver en qué situación estamos para con el Señor.
Y les vamos a pedir ahora al Señor en esta oración para cerrar que nos dé el poder mirarnos honestamente y ver en cuál de estos 5 sentidos estoy fallando para poder enmendar mi caminar y caminar como Él desea. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque pone luz, Señor, a estos 5 sentidos espirituales que los tenemos que tener como corresponde, funcionando sanos. Señor, te imploramos de tu poder porque no podemos solas. Bendice todo esto que hemos aprendido juntas hoy para que podamos ser hijas con un andar y un mirar y un oír, un gustar, un relacionarnos contigo como tú esperas. Bendice a cada hermana, a cada amiga, cada hogar, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas bendiciones, hermanas.